Buenos días. Hoy quisiera hablar un poco de la cuestión pues de Venezuela y de la intervención de Trump en Venezuela. O sea, el envío de la Armada digamos, a bloquear o a rodear las costas de Venezuela para impedir el narcotráfico. Esto viene a cuento por exponer un poco cuál es nuestra visión al respecto. Y viene a cuento de una discusión, unas discusiones que se hacen ahora por Twitter, entre Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, y el senador Rand Paul, al respecto de la intervención en Venezuela. Porque Rand Paul se indignó de que se pudiera, digamos, atacar lanchas y pues, matar a la gente que iba en las lanchas pues, sin juicio previo y sin intentar defenderlas. Y después, segundo, que derecho tiene Estados Unidos a meterse allí, ¿no?, en los asuntos de otras costas, ¿no? Entonces, Rand Paul viene de una cultura, de su padre, libertaria. Entonces, la visión política, la visión de la política exterior, pues para los libertarios y para muchas personas de la derecha conservadora americana, es distinta de lo que habitualmente se entiende aquí. Aquí entendemos que Estados Unidos pues, hace bien pues, intervenir en Venezuela, hace bien pues, incluso en cambiar el régimen político de Venezuela, pues, haciendo uso de la fuerza, etcétera, haciendo uso de la intervención militar, o se vería bien. No creo que esa sea la intención, por lo menos no lo veo a día de hoy. Pero todo el mundo le parecería muy bien y todo el mundo festejaría mucho que Trump, digamos, se hiciera de Maduro pues, de una forma o de otra, bien a través de una extracción del país, bien sea presionando a las élites dirigentes para que lo entreguen, o incluso un caso hipotético, algún tipo de intervención armada, como la que hubo en 1990 en Panamá. Eso sería, digamos, el modelo. Pero claro, esto es lo que vemos nosotros desde aquí, porque nuestra derecha en este aspecto no tiene ningún tipo de debate sobre política exterior, sino que es una especie de realismo combinado con cierto neocon y hacer seguidismo, por lo menos en la derecha de lo que hace Estados Unidos y en buena parte de lo que hace Israel. Y no hay digamos, un debate interno sobre el cual debe ser la política exterior pues, de España o otros países. Y, por tanto, no se entiende muchas veces otro tipo de posturas que hay en otros países. Y en Estados Unidos, en cambio, este tipo de debates se dan y hay un debate teórico muy importante entre ambos bandos y incluso dentro del propio Partido Republicano, hay visiones distintas sobre lo que tiene que ser la intervención en Venezuela, o si debe haber una intervención en Venezuela. Entonces, quisiera exponer un poco cuál es la visión, bueno, de la gente que es más próxima ideológicamente a mí y de esa postura que tienen con respecto a Venezuela. El primero que dicen es que derecho tiene Estados Unidos a intervenir en los asuntos de otros países. Es el primer debate. Es decir, todo el mundo parece lo más normal del mundo que vayan barcos americanos, bien artillados y bien con buenos suministros y con armas, a rodear y atacar barcos de otro tipo de otros países. Y si fueran los indonesios que se pusieran a las costas de España, o dice que una cosa que hace España que le molesta nos parecería igual de bien, o si fueran tropas, yo que sé, del Japón o de Ruanda, o de Ruanda no, que no tiene mal, pero de Nigeria, por ejemplo, si fueran allí a las costas de México, dice que no le gusta lo que hay allí, pues les parecería bien, ¿no? Dice que Estados Unidos tienen un derecho, porque otro país a intervenir en los asuntos de otros sitios. Estados Unidos lo que tiene que hacer es guardar sus fronteras, no meterse en las fronteras de los demás, es decir, independientemente de que te guste o no te guste el régimen que hay allí. Eso es el primer punto. ¿Qué derecho tienes a meterte en los asuntos de otros países? Entonces, es la postura de Rand Paul, que la postura tuvo un debate con Matt, todo el mundo le dice que le parece muy bien, etc. Entonces, ¿por qué se ataca a Venezuela por el cártel de los Soles, que es un cártel narcotraficante, supuestamente narcotraficante, o como puede haber otros pues en México, en Colombia, en Ecuador, en otros países de América Latina? Pues es un cártel supuestamente organizado desde el Estado, ¿no? Según ellos, Venezuela es una especie de narcoestado, con el cártel de los Soles. De los Soles son los emblemas que llevan los generales del ejército venezolano. Entonces sería un cártel desde el propio Estado. Entonces sería legítimo atacar un gobierno por ser narcotraficante y tener todos este tipo de vínculos con el tráfico de drogas, ¿no? Supongamos que es así. No sería el primer caso que un Estado es un Estado narco. No sería el primero que se conoce, ni creo que sea el último. Es decir, que el narco está infiltrado en los gobiernos de muchos países del mundo es algo obvio, no sería el primer caso. Y que se organice el tráfico incluso desde el propio gobierno tampoco sería un caso bueno. No sería Venezuela el que inventó este tipo de cosas, ¿no? Pero la pregunta es ¿por qué tienes que atacar a otro país? Es decir, que yo sepa, en el tráfico de drogas hay dos partes, una que compra y otra que vende. Y se ataca al que vende, como si fuera el culpable, y el que compra no tiene culpa. Es decir, sería igualmente justificado pues, atacar de la misma forma, pues condenar sin juicio, atacar violentamente a quien consume drogas en Estados Unidos. Y porque al final, ¿de quién es la culpa? ¿De que compra o del que vende?
Sor Juana Inés de la Cruz, que es una poeta que me gusta mucho, cuando hablaba de la prostitución decía, ¿quién es más pecador, el que peca por la paga o el que paga por pecar? ¿No? Y esto es lo mismo, ¿quién es más culpable, el que vende la droga o el que la compra? O sea, la persona que por trabajo vende droga o el que la quiere comprar pues, por motivos hedonistas. Esa es la gran pregunta. Porque, claro, porque todo parece que entender que el culpable es el que vende, y porque el culpable es el que vende. Si nadie quisiera droga en Estados Unidos, no había narcotráfico, ni había cárcel de los soles, ni había nada. Pues entraría también otro debate que podemos tener otro día sobre en qué medida el tráfico de drogas, la ilegalización del tráfico de drogas que se decretó en Versalles en 1919, está condicionando toda la política mundial, está desestabilizando el régimen, está financiando bandas terroristas y todo tipo de bandas por todo el mundo, simplemente porque a unos señores en los años 20 del siglo pasado se le ocurrió que determinadas sustancias no se podían consumir. Y eso se permite, tampoco es una cosa que se discuta, que se abra el debate, pero que está distorsionando por completo todo el mundo. Pero ya no solo a nivel de la salud de las personas, que ya es bastante, sino también a nivel político, porque claro, desde el momento que la droga alcanza un precio alto, precisamente por la prohibición, lo que hace es generar una enorme cantidad de recursos que pueden ser usados por los narcos para comprar funcionarios, comprar policías, incluso controlar gobiernos o financiar campañas electorales. Entonces, lo que habría que hacer. Entonces, el primer punto sería ese. ¿Qué derecho tiene Estados Unidos a meterse en los asuntos de otros países? Digo que a lo mejor tiene porque es más bruto, digamos, pues es más fuerte, tiene mejores armas, lo hace, pero no que tenga derecho a hacer, que es una cosa muy distinta. Lo hace porque puede hacerlo, pero no porque deba hacerlo o tenga algún título moral para hacerlo. Esto es el debate que habría que tener. Y dos, la postura en general sobre cuál debe ser la relación de Estados Unidos con los demás países. Las tesis de Rand Paul y los aislacionistas, los accionistas de la derecha vieja, y en general de buena parte del MAGA, por el propio Charlie Kirk, que estaba cambiando de postura en los últimos meses a respecto de Israel y de la intervención extranjera. Es decir, según cuenta Chris Hedges en un podcast, en una entrevista, cuenta que incluso se opuso a la intervención de Irán, que discutió mucho con Trump por la intervención de Irán, porque ahí, digamos, el difunto Kirk se estaba acercando a las posturas tradicionales de la derecha americana. La derecha americana es aislacionista, es decir, no meterse en los asuntos de otros países. ¿A qué se refiere esto? Nosotros, los que nos gusta la economía austriaca, sabemos que el intervencionismo, aparte de injusto, tiene consecuencias no deseadas. Cuando Mises, por ejemplo, en la crítica del intervencionismo, Habit en la economía de una lección explican que tal intervención causa efectos no previstos y efectos disfuncionales en otros aspectos, esto también se aplica a la política exterior. Lo teorizó un señor que se llama Chalmers Johnson, en un libro que se llama Blowback, aunque tenga el título en inglés que está traducido al español, pero con ese título en inglés. Blowback es como un boomerang, es decir, que tú tiras una cosa y te vuelve a ti a la cabeza. Es decir, cuando tú intervienes en la política de la patata, del precio de la patata, pues se genera escasez de patata, se crean mercados negros de la patata, se distorsiona pues, un montón de industrias que derivan de la patata, etc. Pero tú cuando intervienes por la fuerza también en política exterior, generas un montón de disfunciones que no contabas con ellas. El caso que se pone más cerca es el de Libia. Libia, ahí van todos, intervienen para echar a Gaddafi, va Sarkozy, a quien Gaddafi le había financiado en la campaña, según una sentencia que pudimos escuchar estos días, pues van allí todos, incluido Zapatero, el gobierno de Zapatero, se meten todos allí a salvar a Libia. Bueno, pues con consecuencia, destruyes aquello, creas un montón de señores de la guerra, cuidado, pero los arsenales, ahí está el blowback, los arsenales de Gaddafi al final acaban siendo robados, se acaban unos en Siria, en la guerra civil en Siria, otros acaban en el Sahel, crean en manos de un montón de guerrillas y de grupos armados que funcionan por toda la zona y destabilizaron el norte de África con las armas que venían del régimen de Gaddafi. Lo que dicen ellos, igual que esa intervención supuestamente benéfica para librarse al mundo de ese dictador generó un montón de dictaduras nuevas, lo que discuten es una intervención en Venezuela o en cualquier otro país, y al final genera un montón de disfunciones nuevas. Y cuidado, y elimina también, crea fenómenos de riesgo moral, porque dicen, no, nosotros al final podemos votar lo que nos dé la gana, porque va a venir Estados Unidos a salvarnos si lo hacemos mal después nosotros, ¿no? Y generas un montón de disfunciones, porque está diciendo a las personas que ellos no son capaces de salvarse a sí mismos, que necesitan a alguien que venga a salvar, y si alguien tiene que ser Estados Unidos, que es el imperio, el que sabe, digamos, gobernar el mundo y el que tiene hecho gobernar el mundo. Esa es la cuestión, y genera poblaciones que no son capaces, digamos, de valerse por sí mismas, que siempre están dependiendo de que vengan de fuera a salvarlas, y ese es el problema. Por eso también
no me hace mucha gracia lo que hace Milei de pedirle dinero prestado a Estados Unidos, ¿no? Porque al final estás diciendo que Argentina no es capaz de valerse por sí misma, que al final siempre tienen que venir de fuera a salvarte, y así un país no acaba funcionando. Yo personalmente obviamente no defiendo a Maduro, ni simpatizo con Maduro, ni me gusta el régimen de Maduro. Lo que pregunto es, ¿se puede acabar con un régimen como ese Maduro por esa forma? Sí, se puede acabar. Las consecuencias, pues no las sabemos. Y no sé si las consecuencias van a ser positivas. Desde luego sé que cuando haya un gobierno nuevo, ese gobierno nuevo va a ser una especie de títere de los Estados Unidos, porque fue el que lo puso ahí, ¿no? Y después, cuando vengan las cosas mal, achacarán los males a que vinieron los americanos a tal y hicieron todo eso y generarás un resentimiento entre la población que hace muy difícil que esa sociedad prospere, ¿no? Yo creo que tenemos ejemplos bastantes de cómo se caen los regímenes comunistas solos, no hace falta que vengan de fuera a tirar, todo el este de Europa, y cómo pues esas poblaciones al final, al ver que fueron capaces ellas mismas, fueron capaces muchas de ellas de levantar. Es decir, que esa es la idea, ¿no? Es decir, que el pueblo, si quiere, puede salir para adelante. Y no puedes pedir que vengan de otros países, otras personas, otros jóvenes a luchar por ti. Esa es la cuestión. Y esa es la cuestión que plantea Rand Paul. Sé que es un tema polémico, sé que a todo el mundo que puede escuchar este podcast pues le parece muy bien que vayan allí, intervengan y salven y ataquen a Maduro. Pero la pregunta es eso a largo plazo, como decía Hazlitt, pertinente? ¿O solo es a corto? A corto plazo sí puedes quitar al señor de ahí, pero a medio o largo plazo será beneficioso para Venezuela. ¿Beneficiará eso el desarrollo venezolano? ¿Creará instituciones democráticas venezolanas autosostenidas? Ese es el debate que puede haber. Cuidado, que es un debate, que esto no tiene por qué ser así.